Quiero que usted busque en la Biblia Génesis capítulo 12, versículo 1 al 8. Vamos a compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que he denominado una palabra comprometida. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Y de esta porción vamos a estar meditando hoy día en la palabra del Señor. Póngase en pie si ya la encontró. Si no la encontró, leemos nosotros para usted Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Pueden tomar asiento. La verdad es que estos días es imposible no considerar lo que está sucediendo y lo que conmueve nuestro corazón. Cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien muere, cada vez que alguien es pasado a llevar en sus derechos, la oración de todo creyente debiera ser: Dios, ten misericordia. Nuestra oración no es por la guerra, nuestra oración es por la paz. Nuestra oración es para que Dios tenga misericordia de todos los que están sufriendo. No hay nada más terrible que la guerra. La guerra es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Y sin embargo nos encontramos nuevamente con circunstancias, hermanos, donde nuevamente se aparece este tremendo flagelo en Medio Oriente. Es sabido que todo estaba en paz, es sabido que todo estaba tranquilo, aquí no había, al contrario, yo siempre les digo y repito esta cosa: los viejos que somos buenos para las noticias, estamos siempre escuchando noticias, hay tanto que escucháis noticias. Pero ciertamente, hermanos, las noticias nos dicen cosas. En el último tiempo en Medio Oriente había una gran estabilidad, había mucha tranquilidad. De hecho, hay fuertes conversaciones o digamos, denodadas conversaciones entre Israel y Arabia Saudita, que es un país absolutamente árabe y por supuesto nosotros conocemos muy rico, para poder establecer nuevas relaciones. Israel ha ido estableciendo relaciones con los países limítrofes para poder tener estabilidad y tranquilidad. Y sin embargo, en estas circunstancias, cuando todo está tranquilo, acontece este hecho tan terrible, donde fuerzas de un grupo extremista y terrorista como Hamas entonces entran a una nación que está en paz, que están tranquilos, que están celebrando sus fiestas, sus celebraciones. De hecho, ese día había una celebración que tenía que ver con la Torá. En el mundo judío hay muchas fiestas y ese día se celebraba el día de la Torá. En ese momento los rabinos y por supuesto los religiosos israelíes sacan porciones o sacan sus rollos y danzan, alaban al Señor por haber recibido la palabra de Dios. Era un día de celebración religiosa, era un día de reposo, era un día de Shabbat donde el pueblo israelí alaba y bendice el nombre del Señor. Y en estas circunstancias entonces, inesperadamente llegan estos extremistas, estos terroristas, entran por el sur de Israel, ingresan asesinando sin ninguna misericordia, sin considerar ninguna
ningún criterio para decir vamos a tratar de enfrentar a los soldados. Ellos no andaban buscando soldados. La verdad es que ellos andaban buscando asesinar a la mayor cantidad de ciudadanos israelíes que estaban en paz celebrando este día de adoración a la palabra del Señor. Prueba de ello es que en alguna de estas terribles casas, entonces una mujer chilena, de nacionalidad chilena, no tiene nada que ver con Israel, recibió 8 balazos y fue asesinada. Entonces, frente a eso, permítanme decirle, me siento absolutamente con la autoridad para decirlo en este lugar, que es mi iglesia, la iglesia que Dios me ha dado a ministrar. Me parece increíble la posición amarillista de algunos ministros incluso, que simplemente se dedican a tratar de justificar lo injustificable. ¿Cómo se puede justificar que un país que está en paz, que está tranquilo, que está buscando a Dios? Y ni siquiera todos estaban buscando a Dios. O sea, habían algunos que estaban bien enfiestados haciendo sus cosas. De hecho, algunos han establecido o han planteado la tesis de que por la distancia que alguna parte de la población israelí ha tomado de Dios, Dios ha permitido este juicio. Porque uno dice, ¿cómo es posible que hayan entrado? ¿Cómo es posible que un grupo de extremistas hayan entrado a un país que está tan preparado para defenderse? Entonces, a lo mejor Dios permitió esto para que Israel piense, ¿qué tan lejos se han ido de la voluntad de Dios? Israel es una democracia, es un país donde hay libertad, donde la gente puede opinar lo que quiere, hay presencia de todo tipo de movimientos y muchos de ellos están muy en contra de los valores y los principios de la palabra de Dios. Pero lo que es innegable es que Israel no ha buscado la guerra. Lo que es innegable es que Israel es un país que estaba en paz con sus vecinos y fue agredido cobardemente sin aviso y de alguna manera miles de personas murieron. Si después de esto se espera que Israel no haga nada, yo no sé qué país podría actuar no reaccionando. O sea, pongámoslo en contexto. Si viene algún país extranjero y bombardea toda la ciudad de Talcahuano y mueren muchos de nuestros ciudadanos y nuestras fuerzas armadas están ahí disponibles, ¿qué diríamos nosotros de nuestros soldados, de nuestra fuerza aérea, de los F-16 que tenemos si no hicieran nada? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo se quedan de brazos cruzados? Las fuerzas de defensa de Israel están para defender a los ciudadanos israelíes. Y cuando uno mira esto, entonces se da cuenta, hermanos, de que estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos expectantes. Nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios y mirar los tiempos proféticos. Cuando los árabes entran y asesinan a los hijos de muchas familias, estamos hablando que no solo asesinaron a personas adultas, también niños, ancianos, mujeres. Mujeres fueron violadas, otros fueron llevados rehenes y están actualmente en la franja de Gaza escondidos. Y por supuesto, ¿qué puede hacer Israel frente a eso? ¿Qué haría usted si se llevaran a sus hijos? Y a uno le impresionan escenas que son bastante conmovedoras. No podemos no sentir pena por los bombardeos que seguramente dañan a personas que son civiles. Pero déjeme decir una cosa. Israel es una cosa, digamos, sumamente extraña. Israel avisa a Hamas y avisa a todos los ciudadanos de la franja de Gaza: este sector, salgan de ahí, váyanse porque lo vamos a bombardear y lo vamos a pulverizar. ¿Qué gobierno o qué ejército tiene esta actitud de ética de avisarle a sus enemigos, decirle váyanse porque vamos a bombardear? ¿Quién hace eso? Entonces, cuando tratan de igualar la balanza y tratan de comparar el Estado de Israel con otros estados, entonces yo no sé quién puede tener tan poco criterio para hacer eso. Israel tiene todo el derecho a defenderse. Israel es el pueblo del Señor. Y cuando algunos pastores o algunos evangelistas o gente que se dice estudioso dice, no, eso fue para el pasado, déjeme decir una cosa. Yo creo en un Dios, como le puse a este sermón, que cuando compromete su palabra la cumple. Y lo digo no solo por lo que hace con Israel, lo digo por lo que hace con usted, lo que hace conmigo, lo que hace con nuestros hijos. Cuando Dios compromete su palabra, Él la cumple. Y aquí la palabra de Dios está comprometida. Cuando el Señor habla con Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y hoy día nosotros reconocemos a Abraham como una persona con un nombre grande. Es tan grande el nombre de Abraham en el mundo religioso que todas las religiones monoteístas del mundo, estamos hablando del judaísmo, del cristianismo, del islam, todos tienen como el patriarca, el que inició su fe, a Abraham. El Abraham de Ur de los Caldeos que Dios llamó para servir al Señor. Y dice la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Hermano, tú no puedes maldecir a Israel y quedarte de brazos cruzados. No puedes atacar a Israel y pensar que no te va a pasar nada. Eso no va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Y Dios dijo que iba a proteger a la descendencia de Abraham. Ahora, dígame usted una cosa. Cuando nosotros buscamos estas relaciones más adelante en el capítulo 11 del libro de del libro de Romanos, nosotros encontramos una larga expresión de cómo el Señor toma la iglesia y la pone en el cuerpo. Y dice la Biblia que el verdadero árbol, que la verdadera raíz es Israel. Y que el Señor, de alguna manera, tomó un tiempo con Israel por su infidelidad para abrir la puerta al mundo gentil. Nosotros somos el mundo gentil. Y nosotros somos estas ramas externas que hemos sido puestos en el árbol verdadero. Pero no podemos despreciar al pueblo del Señor, porque ellos son el pueblo que Dios escogió. Digo pues, dice el libro 11 capítulo 11 del libro de Romanos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dijo, espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y la Biblia plantea entonces que Dios abrió esta oportunidad a nosotros por misericordia. Cuando uno ve el reloj profético, hermano, de la palabra del Señor, sabe que nosotros no estamos considerados. El mundo gentil no está considerado. El mundo gentil ya este tiempo es un paréntesis. Cuando se habla de las semanas proféticas, no hay ninguna semana profética para el mundo gentil. Todo está ordenado en base a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con ellos. Entonces, cuando alguien me puede decir, pero pastor, Israel es un pueblo que ha abandonado las prácticas, son muy pocos los fieles, y yo le hallo toda la razón. Y le quiero hacer una pregunta: ¿acaso la iglesia es mejor que Israel? ¿Acaso nosotros somos mejor que los judíos? ¿Acaso nosotros somos más fieles que el pueblo de Israel? Somos igual de infieles, somos igual de indignos de la misericordia de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Dios da una palabra y Dios la cumple. Dios le dijo a Abraham, voy a cuidar de ti, de tu descendencia, haré una nación que será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el enemigo eternamente, desde esa profecía, de esa palabra, de esa promesa hecha por Dios, se ha enfrentado al pueblo de Israel y ha tratado de exterminarlo. Ni hablar durante la gran Shoah, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazi. Eso es un intento del enemigo por ir en contra de la voluntad de Dios. El Señor dice, yo los multiplico, yo los bendigo, y el enemigo quiere destruirlos, quiere hacerlos desaparecer. Pero la palabra de Dios se va a cumplir permanentemente. En uno de los muchos discursos que ha dado el primer ministro Netanyahu públicamente, hacía referencia entonces a esta expresión de Ezequiel capítulo 37, donde se habla de los huesos secos. Dice que el profeta vio un lugar donde había muchos huesos secos, todos esparcidos, no tenían vida, no tenían ni una oportunidad. Y el Señor le pregunta al profeta, ¿estos huesos van a vivir? Y el profeta le dice, tú lo sabes. Y dice entonces, comienza a declarar sobre ellos vida. Y dice que los huesos que estaban todos esparcidos comenzaron a juntarse hueso con hueso, coyuntura con coyuntura. Y después comenzaron a subir los tendones, los tejidos, la piel. Y dice que en algún momento esos huesos que no tenían vida se pusieron en pie y se convirtieron en un tremendo ejército. Y Netanyahu dijo, este tiempo se ha cumplido esta palabra, porque Israel ya no es el Israel de antes. No es el Israel que fue esparcido, no es el Israel que fue maltratado, no es el Israel que fue llevado, torturado por diferentes naciones. Israel es una nación
tiene su tierra que Dios le prometió, salió de los campos de concentración, estos espantos de seres humanos que salían, que eran huesos y piel, absolutamente enfermos, llenos de tuberculosis, llenos de piojos, llenos de pestes, y que sobrevivieron. Y estos mismos hombres llegaron a la tierra de Israel, muertos de hambre, a defender un terreno que era la tierra que el Señor le había dado. Y cuando le decían al primer ministro, ¿cómo tú puedes mandar a este hombre? Le diste apenas una comida, no sabe usar un fusil, lo mandas a la guerra. Y él decía, es preferible eso a perder esta tierra, que es la tierra que el Señor nos dio. Y esa nación de gente que estaba moribunda, hoy es un tremendo ejército, están de pie. Esa nación es una nación admirable. Esa nación es una nación que ha dado prestigio, que ha producido energía, que ha producido ciencia, que ha producido conocimiento. Muchas de las cosas que el mundo disfruta es gracias a Israel. Muchas de las cosas que usted disfruta, los computadores, los ordenadores, la parte de tecnología, ciencia, ha nacido de Israel, un pueblo que estaba destinado a morir en la perspectiva nazi y que hoy es una gran nación. Pero uno dice, ¿cómo lograron sobrevivir? ¿Cómo un grupo de pequeños, de un pueblo pequeñito que enfrentó a todos los ejércitos árabes en 1948, cómo pudo derrotarlos? Si no tenían armas, si no tenían fuerza, si estaban muriendo de sed y de hambre, ¿cómo lo hicieron? Entonces mi convicción absoluta es, Dios cumple su palabra. Dios dijo, haré de ti una gran nación. Dios te va a cuidar, Israel, Dios te va a proteger. La mano del Señor está sobre ellos. Y cuando alguno de nosotros no entendemos eso, no estamos entendiendo la verdad de la Escritura. Al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Y aunque todos los ejércitos se quisieran enfrentar, si antes no pudieron, ¿cómo van a poder ahora? Entonces uno escucha a lo mejor con altanería las autoridades judías cuando dice, les pedimos que nos perdonen por no tener miedo. Pero si nos enfrentamos a los romanos y sobrevivimos, si nos enfrentamos al imperio griego y sobrevivimos, y si nos enfrentamos a todos los imperios y todas las naciones y sobrevivimos, ¿por qué vamos a tener miedo ahora? Ahora que tenemos una tremenda fuerza aérea, ahora que tenemos un tremendo ejército, ¿por qué vamos a tener temor ahora? Dice Netanyahu. Entonces, nos perdonan si no estamos asustados. Esta guerra va a ser larga, dijo, pero la vamos a ganar. Y yo creo que la mano de Dios está sobre Israel. Hay tantos detalles, hermanos, que cuando uno comienza a estudiar la cultura judía, uno queda admirado. Usted sabe que la bandera de Israel no es otra cosa que un manto de oración. ¿Sabía usted eso? La bandera de Israel es un manto de oración. Todos los que van a orar al cotel, al muro de los lamentos, entonces se ponen un manto que tiene unos flecos y es blanco con unas rayas azules. Entonces cuando crearon la bandera de Israel, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron, dijo, bueno, pongamos un manto de oración sobre cada uno de nuestros buques, nuestros tanques, pongamos un manto de oración y le ponemos una estrella de David. Y ahí nació la bandera de Israel. Entonces yo me puedo imaginar, hermano, le puede parecer trivial a usted, pero cuando va una columna de tanques judíos a defender a sus conciudadanos, saben, cada uno de ellos va una bandera que es un manto de oración, es un clamor al Dios Todopoderoso diciendo, Señor, aquí vamos de nuevo. No queríamos esta batalla, no queríamos ir a la guerra, pero vamos de nuevo, Señor, y vamos con un manto de oración que nos cubre. Ese pueblo no es un pueblo común y corriente, es el pueblo de Jehová, es el pueblo de Dios, y tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, tenemos que rogar que Dios tenga misericordia. ¿Buscaron ellos la guerra? No la buscaron. De los grandes políticos, de los grandes personajes de Israel, una mujer entre ellas, primer ministro de Israel, Golda Meir, le preguntaron en una oportunidad, Golda, ¿tú piensas que alguna vez habrá paz? ¿Tú piensas que en alguna oportunidad habrá una oportunidad de que no sigamos matándonos los unos a los otros? ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? Dijo, va a haber paz cuando ellos nos odien menos de lo que aman a sus hijos. Si ellos amaran a sus hijos menos de lo que nos odian a nosotros, tendríamos paz. Si todavía hay guerra, ¿qué nos demuestra? ¿Sabe lo que nos demuestra? Que toda la gente que odia a Israel, odia tanto a Israel que no está dispuesto ni siquiera a amar a sus hijos sobre ellos. Y cuando hay un nuevo enfrentamiento, y cuando hay nuevas bajas, y cuando hay nuevas mujeres y niños que sufren, ¿será culpa de Israel, que es un país que se está defendiendo? La culpa es de ellos, porque están tratando de llevar de nuevo a Israel un enfrentamiento militar. Hermanos, y yo le quiero decir una cosa, la promesa de Dios no va a cambiar, la palabra de Dios no va a cambiar. Los intentos del enemigo por destruir el Estado de Israel han sido permanentes, pero la promesa de Jehová ha sido para su pueblo. Al que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Aquí no hay oportunidad para ser indeciso.
Aquí nosotros tenemos que orar por el Estado de Israel, tenemos que orar por los niños palestinos, tenemos que orar por los ancianos y las mujeres palestinas que están sufriendo por culpa de Hamás, por culpa de los terroristas que quieren destruir al Estado de Israel. Desde 1948, cuando se dividió el Estado de Israel, Israel siempre ha extendido su mano. Pongámonos de acuerdo, estemos en paz, vivamos en nuestro territorio. ¿Y sabe lo que siempre ha dicho el mundo árabe? Que desaparezca, que muera Israel, que exterminen a los judíos, que mueran todos, que sean todos asesinados. ¿Cómo podemos en este tiempo, en este nivel que se supone que somos países desarrollados con cierta cultura, cómo un Estado como hay naciones que cuando entraron estos extremistas y asesinaron a tanta gente, aplaudían, hacían fiesta, felicitaban el asesinato de gente inocente? Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener clara la Escritura. Dios dio su palabra, Él va a sostener su verdad, aunque sean perseguidos, aunque sean enfrentados por imperio, aunque sean tratando de exterminar, Israel va a siempre tener la protección del Señor, porque esa es la promesa que el Señor le dio. Y nosotros tenemos que orar por la paz de Israel, tenemos que orar por la paz de los vecinos de Israel, tenemos que orar para que no muera más gente. Pero sabe, otra cita de Golda Meir, de las cosas que ella dijo, hay cosas que a uno le llaman la atención y hay que leerlas como 2 veces para llegar a entenderlo. Ella dijo en una oportunidad: podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos, pero no podemos perdonarlos por obligarnos a matar a los hijos de ellos, porque eso es lo que hacen. Mientras todo está en paz, no hay problema. Cuando ellos vienen y agreden a Israel, Israel está obligado a responder para defender. Si su hijo estuviera siendo rehén, si usted tuviera a su hijo o su hija que está siendo rehén, ¿no haría lo posible por rescatarlo? En este momento hay israelíes que están siendo, miren, no adultos, hay algunos bebés que están siendo, lo tienen ahí como animales, Y algunos podemos seguir siendo imparciales. No, es que en realidad hay que comprender. ¿Será válido, hermano? ¿Será válido actuar con este nivel de brutalidad? Porque fue una actitud bestial asesinar niños. No se trata de un enfrentamiento entre 2 ejércitos, entre hombres y mujeres adultas que tienen armas en la mano. Se trata de que entraron y asesinaron inocentes. Hay un caso de un joven que logró esconder a sus 2 bebés. Lo logró esconder y él fue asesinado, pero sus 2 hijos sobrevivieron. Y esos niños, cuando sean grandes, van a saber de la historia de su padre, que logró protegerlo y esconderlo para que no los asesinaran. Pero si lo hubieran encontrado, también lo hubieran asesinado, también lo hubieran baleado. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? Entonces, frente a esto, a mí me impresiona el amarillismo de algunos mundos, de algunas personas religiosas, de no declarar ciertamente: esto no es aceptable. No es aceptable el asesinato de inocentes. Esto es lo mismo que el Holocausto. ¿Cuánto tiempo, en el tiempo de Alemania, cuántas personas miraron para el lado? ¿Cuántas actitudes de personas de altos cargos religiosos miraron para el lado? Se hicieron los lesos frente al exterminio de hombres y mujeres que eran llevados a los campos de concentración y que eran asesinados y cremados permanentemente. Fábricas de muerte. Y muchos no dijeron nada. Un hijo de Dios no puede tener esta actitud. Un hijo de Dios no puede ser imparcial frente a lo malo, a lo incorrecto. Israel tiene derecho a defenderse. Israel tiene derecho a recuperar a sus conciudadanos. Y ciertamente, si a mí me preguntaran que mi ejército tenga que ir a rescatar a otros chilenos que fueron llevados esclavos a otra ciudad, yo diría: por supuesto que hay que ir a buscarlo. Cada uno de ellos es valioso. En la filosofía israelí dice lo siguiente: el que salva una vida, salva el mundo. Hay muchas vidas que están inocentes, que están siendo, en este momento presas. Y uno mira la palabra del Señor. Cuando uno mira la Biblia, uno dice: el compromiso de Dios no ha cambiado. Dios es fiel a su compromiso. La higuera sigue floreciendo. El pueblo del Señor sigue creciendo. Cumplimiento de las profecías se han visto. Estos huesos secos ya no son más huesos secos. Es una nación floreciente, una nación poderosa. La única democracia en Medio Oriente. La franja de Gaza es alimentada a través de las vías de comunicación de los caminos israelíes. Y es tan impresionante, no en esta guerra, en todas las guerras, cuando pasan muchos días de guerra y no han entrado insumos, y no han entrado fruta, y no han entrado medicamentos. ¿Sabe lo que hace Israel? Dice: ¿por qué no hacemos una pausa? Paremos 4 días para poder que entre combustible, para que entre fruta, para que entre medicamentos.
y después seguimos la guerra, porque ustedes no quieren parar la guerra. Pero su población se está muriendo. Su población no tiene cómo alimentarse, ya no tienen comida los niños. Entonces, lo que hace Israel, acepta caminos o vías alternativas para poder parar un poco la guerra, para que haya alimentación en medio de la Franja de Gaza. En el sur de la Franja de Gaza está Egipto. Egipto es un país árabe. ¿Acaso Egipto digo, vengan todos, vengan para acá, queremos ayudarlos, por favor, abramos la frontera? ¿Sabe lo que hizo Egipto y sabe lo que hizo Hamás? Cerraron la frontera, que nadie salga. No le importa la vida de sus hijos, no le importa la vida de sus niños, no le importa que sus hijos se estén muriendo de hambre o estén heridos o se estén desangrando, no les importa. Lo único que hacen es odiar a Israel, lo único que hacen es desear que la guerra continúe. Frente a eso nosotros tenemos que tener una posición, frente a eso tenemos que orar que el Señor traiga la paz. Tenemos que orar que devuelvan a estos ciudadanos que están siendo en este momento esclavizados, abusados. Alguien habla de los derechos humanos en este tiempo. Alguien habla de un bebé que fue arrancado de los brazos de su madre. Si es que su madre está viva, a lo mejor también fue asesinada. Alguien habla de un bebé chiquitito que está ahí. Alguien dice algo. Y podemos ser nosotros imparciales. Hermano, un hijo de Dios no puede ser imparcial a la luz de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál debiera ser nuestro rol? Nuestro rol debiera ser orar por la paz de Israel. Orar por la paz de sus vecinos. ¿Cuál debiera ser nuestra oración? Que el Señor tenga misericordia, que el Señor traiga la tranquilidad, que devuelvan a aquellos ciudadanos que están siendo presos en este momento para que se pueda acabar la incursión del ejército de Israel. Hasta hoy Israel es un milagro, Israel es el reloj de Dios. Lo que pasa con el Medio Oriente tiene que ver justamente con lo que son las profecías, la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo no estoy ni preocupado por la Tercera Guerra Mundial. Esto no tiene nada que ver con la guerra mundial. Esto tiene que ver con una agresión y esto se va a resolver, y lo que tenemos que orar nosotros es que se resuelva pronto. Pero hay tal grado de brutalidad que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos cómo la gente puede justificar un ataque de esta envergadura. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos las ramas injertadas. Israel es el árbol y Israel es la raíz, y nosotros somos israelitas, somos los descendientes de Abraham. Usted y yo somos los descendientes de Abraham y somos más judíos que muchos israelitas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la fe de Abraham. Hay muchos de la nación de Israel que se han apartado de la fe, ya no tienen la creencia en Yahvé, ya no siguen a Dios, ya no usan las costumbres de adorar al Señor, no le enseñan a sus hijos la Torá, no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, no le enseñan el temor de Dios. Nosotros lo hacemos, nosotros somos parte del pueblo del Señor, nosotros somos descendientes de la fe de Abraham. Por eso somos parte de ello, por eso debiéramos orar y clamar a Dios por ello. Nosotros somos las raíces injertadas, nosotros somos las ramas puestas en este árbol que es Israel, pero Israel sigue siendo la raíz. Ellos son el pueblo que el Señor ha tenido como su pueblo en esta tierra. De ellos es la palabra, de ellos es la fe, de ellos es el Mesías, de ellos viene la fe, de ellos viene el conocimiento de Jehová, de ellos viene la salvación para nosotros. Y nosotros tenemos que tener clara nuestra posición respecto a esta situación que se está viviendo. Hermano, es horroroso lo que está pasando. Es horroroso lo que está pasando. Cada vida es valiosa. Cada vida es valiosa. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el sufrimiento, cuando vemos, ¿cómo no nos vamos a conmiserar cuando vemos que estalló un artefacto explosivo y hay niños, hay mujeres? ¿Cómo no nos vamos a sentir dolidos por esa circunstancia? ¿Sabe usted que las condiciones en que se vive en la Franja de Gaza son miserables? Las condiciones de alimentación, la desnutrición, la escasez de productos básicos para la población es increíble. Pero pregúnteme usted cuánto cuesta cada uno de los misiles que lanzan Israel. Pregúnteme cuántos miles de misiles han sido enviados, y gracias a la tecnología israelí. Ellos tienen una tecnología que se llama el Iron Dome, que tiene que ver con una forma de proyectiles que detienen los misiles extranjeros cuando vienen en el aire. La cúpula de hierro le llaman ellos. Gracias a eso no han muerto miles de judíos. Por misericordia de Dios han podido protegerse.
Pero el mundo árabe le proporciona a la Franja de Gaza muchas armas. ¿Por qué no le proporcionan leche para sus niños? ¿Por qué no le proporcionan medicamentos? ¿Por qué no le proporcionan escuelas? ¿Por qué no le proporcionan mejores? ¿Sabe por qué? Porque solo hay dinero para el odio. Solo hay dinero para la destrucción del Estado de Israel. Entonces tenemos que orar para que eso cambie, para que Dios tenga misericordia, para que de una vez por todas jamás desaparezca de la Franja de Gaza y esa nación pueda tener un futuro fructífero y puedan tener un futuro en paz. Pero mientras ellos, como decía Golda Meir, odien más a Israel de lo que amen a sus hijos, seguirán atacando a Israel y seguirán sufriendo las consecuencias. Qué penoso es esto, hermano. Oremos por el Estado de Israel, oremos por los países que lo rodean, oremos por la Franja de Gaza y por tantas personas sencillas, personas civiles que son inocentes y que están sufriendo las consecuencias. La oración de la iglesia debiera ser un clamor permanente por la paz. La oración de la iglesia debiera ser que nunca más hubieran este tipo de incursiones para que Israel no tuviera que nuevamente entrar en una guerra contra esta organización terrorista y asesina de Hamas y de otras que se están sumando. Hay otros como Hezbollah que también están bombardeando Israel y otros se quieren sumar. ¿Sabe? Es como un pequeño gato que quiera ir a arañar a un león y eso es lo que está pasando. Si el león despierta, que no se quejen. Pero es inaceptable. ¿Quién aceptaría que atacaran a tu población, que la asesinaran y tú no vas a hacer nada? Te vas a quedar de brazos cruzados cuando tienes fuerzas armadas de élite, de lo mejor que hay en el mundo. ¿Quién podría aceptar eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Señor, ten misericordia. Que se solucione pronto. Que se den cuenta que va a ser un sufrimiento muy grande. Que devuelvan a los ciudadanos israelíes que están presos para que esto se pueda calmar, amainar la violencia y podamos estar en paz. Pero lo que quiero decir desde este lugar con toda certeza es que el Dios al cual yo sirvo no se echa atrás en sus decisiones. El Dios al cual yo sirvo no echa atrás su palabra. Cuando Él ha comprometido una palabra, Él va a cumplir esa palabra a cabalidad. El Señor sigue bendiciendo a Israel. El Señor sigue bendiciendo a la iglesia. Pero no es por nuestra fidelidad. No sé si usted escuchaba a veces los pololos cuando quieren terminar y dice, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces esa forma de decir, no es tu culpa, es la mía, así que tomémonos un tiempo. ¿Han escuchado eso? No eres tú, soy yo. No es Israel, no es la iglesia, no es nuestra fidelidad, no es que seamos buenos creyentes, no es que amemos a Dios, no es que realmente nuestro corazón esté de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Transgredimos los principios de Dios todo el tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que salva la situación en esta relación de amor? Es la misericordia del Señor. Es el amor del Señor. Israel no es una estrella en cuanto a la moralidad. Israel no es un país extraordinario. Si aquí digamos la razón por la cual Israel es bendecido no es porque Israel sea una maravilla. Israel no es ninguna maravilla. Israel sigue faltando a los valores y a los principios de la Torá. Siguen traicionando los valores de Dios. Y la iglesia hace lo mismo. Nosotros faltamos a los principios de Dios. Nosotros le fallamos a Dios. Así que ¿sabe por qué se mantiene esta relación de amor con Dios? Por su misericordia. Es Dios el que tiene misericordia, es Dios el que ha comprometido la palabra, es Dios el que nos dice, yo te bendigo, yo estoy contigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son las promesas del Señor. Es Dios el que bendice a la iglesia, es Dios el que bendice a Israel, porque Él ha comprometido su palabra. Frente a eso tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia, que Dios mire nuestras vidas con misericordia. Cuando a veces hay tantas personas que hablan de Israel, Israel se ha apartado de Dios. ¿Cómo podemos ser tan cínicos en la iglesia si nosotros fallamos a Dios permanentemente? Si nosotros no merecemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un acto de amor de Él, un acto incondicional. Entonces, aquí sí hay un pacto. Por eso nosotros, cuando hemos compartido el concepto de los pactos y pactos, ¿sabe? Cuando el Señor hace un pacto con Abraham, dice que la costumbre era hacer un acto ahí donde había unos animales que se sacrificaban. Y vino y dice que el Señor le había dicho que iba a hacer un pacto. Y vino Abraham, estaba inquieto, estaba complicado porque venían las aves. Y cuando vino Abraham, entonces le dijo al Señor, vamos a pactar, Señor. Entonces el Señor le dice, quédate ahí donde estás, porque aquí en este pacto el único que pacta soy yo, le dice el Señor. Y él pasó, ¿sabe? El pacto de Dios con Israel es un pacto que depende de Él.
Y el pacto de Dios con usted y conmigo es un pacto que depende de Él. Cuando su vida es bendecida, cuando sus hijos son protegidos, es por la fidelidad de Él, no por la fidelidad nuestra. Nosotros somos infieles todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo peor que puede pasar en la iglesia evangélica es que nos sentimos como buenos. Nos sentimos incluso mejor que los que están afuera, que nos están sirviendo. Si nosotros tampoco lo hacemos bien, le fallamos siempre a Dios. Somos mediocres, somos tibios, no somos comprometidos, no tenemos un amor ferviente. Estamos siempre gateando en nuestra vida espiritual. Pero ¿sabe? Dios ha prometido. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Tu vida y mi vida sustentada por la promesa de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios le hizo una promesa a Israel: al que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Así que, hermano, no es por lo bueno de Israel, no es por lo bueno de la iglesia que recibimos bendición, es por la pura misericordia de Dios. Cuando miras tu vida, y yo miro mi vida, y veo a mis hijos, y veo que puedo abrazarlo y caminar, y digo: Señor, qué grande ha sido tu misericordia, porque yo no merezco la bendición del Señor, no merezco su misericordia. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Pero lo que es cierto es que como el Señor declaró su amor por nosotros, dice: te amo igual, te amo igual. Te veo fallando, pero mi amor es para siempre. Mi amor no va para atrás, mi amor no se quebranta, te amo igual. Espero que camines mejor y te sigo amando igual. Ese es el mensaje de Dios para nosotros y es el mensaje para Israel. Israel ha fallado en muchas cosas, se han apartado de los principios de la Torá muchas veces, pero el amor de Dios es inquebrantable. Las promesas de Dios se cumplen, la palabra comprometida se cumple de parte del Señor. Así que yo le invito que en este tiempo, hermanos, oremos al Señor. En sus tiempos de oración considere el pueblo de Israel, bendiga a Israel, bendiga a sus hijos, bendiga a sus niños, que Dios los proteja. Recuerde una nación que cada vez que va a la batalla lleva un manto de oración sobre sus embarcaciones. Señor, ten misericordia, que al menos ese símbolo tenga un significado. Es muy lindo ver muchos soldados alabando al Señor. Muchos soldados están totalmente equipados con su armamento y tienen momentos en que se inclinan delante del Señor. Se van al cotel, toman el muro, claman a Dios que tenga misericordia. Después del ataque, multitudes se fueron al muro, los lamento, a pedirle perdón a Dios, porque ellos saben que le han fallado al Señor. ¿Cómo necesitamos nosotros tener esa actitud? Señor, lo he hecho mal, Señor. No soy digno de tu misericordia. ¿Sabe por qué? Porque eso le da la gloria a Dios. Cuando usted y yo reconocemos que hemos fallado, eso le da la gloria a Dios. Y por último, a ver si es verdad para terminar. Qué bendición, a pesar de nuestra democracia tan rasca que tenemos, tanta corrupción, tanto robo, tantas platas que se pierdan, tantos ministros que renuncian sabiendo que están involucrados en negocios fraudulentos con la plata de los más pobres de este país. Pero aún así, dele gracias a Dios, porque usted en este país no va a escuchar una sirena en que en 30 segundos tiene que meterse en un búnker con sus nietos, con sus hijos, esperando que pase la lluvia de los cohetes enemigos. Dele gracias a Dios por eso. Tenemos un país en paz. Tenemos un país, a pesar de todas las cosas, donde no estamos en guerra. Y eso es un motivo de gratitud. Es un motivo de gratitud. ¿Sabe que en Israel, cuando suena la alarma, todos se meten a los refugios? Ahí todos toman a los niños y los guardan. No importa que sea tu niño, todos llevan los niños y esconderlos para poder salvar la vida de los ciudadanos israelíes. Hermanos, tenemos paz en nuestra nación. Oremos para que esa paz siempre permanezca. Pero no podemos tener clara cuál es nuestra posición. Nuestra posición es por la paz, por la tranquilidad, por la no violencia. Que Dios tenga misericordia y que Dios permita que esas vidas que están en este momento siendo esclavizadas puedan volver a su patria, a sus hermanos. Terminé viendo el otro día una familia. Estaba una mamá y le ponía, agarraba la Biblia, la Torá para ellos, y se la ponía a su hijo que se iban a la guerra. Niña jovencita, 23, 24 años, 2 niñas y un niño le ponía, y hacía la oración. Yo supongo le decía: que el Señor te bendiga, te guarde, que te lleve con bendición, que te traiga, que no te maten. Y le ponía en la cabeza, y todos agachaban su cabeza y se iban. ¿Por qué esos chicos que estaban en la universidad, por qué esos jóvenes que estaban en su actividad deportiva, por qué tienen que ponerse el uniforme?
¿Por qué tienen que ir a la guerra si está todo tan bien? ¿Por qué tenía que pasar eso? Estamos en contra de la guerra, estamos en contra de la violencia, estamos bendiciendo a Israel y bendiciendo a los inocentes. Que Dios tenga misericordia, que aprendamos a valorar la misericordia de tener un país en paz. Inclinen su cabeza, vamos a orar al Señor. Señor, en un tiempo de tanta violencia, donde no hay misericordia ni por los niños, Señor, te rogamos desde este lugar, de una iglesia pequeña aquí en el centro de Concepción, Señor, que tú guardes a tu pueblo Israel, que bendigas a la nación que tú has elegido, que guardes, Señor, a los niños palestinos, Señor, que por el odio que tienen, Señor, los extremistas que gobiernan su país, arriesgan su vida, arriesgan su seguridad. Extiende tu misericordia a los inocentes de la Franja de Gaza. Señor, extiende tu misericordia a los que están sufriendo, todos los rehenes de Israel. Extiende tu misericordia, que puedan volver con vida, con salud a su patria, a sus seres queridos, que los vuelvan a abrazar. Cuida, Señor, a las fuerzas de defensa de Israel en su labor de recuperar las vidas de aquellos que han sido, Señor, raptados por los países enemigos. Extiende tu misericordia, trae la armonía, trae la paz, Señor. Que tú puedas traer la tranquilidad, que no haya más sufrimiento, Señor. Que dejen de caer las bombas sobre Israel para que pueda pasar este momento de tanto odio, de tanta tristeza. Extiende tu misericordia. Rogamos por las autoridades, rogamos por la nación de Israel. Que tú les guardes, que les des sabiduría, que les des la prudencia, que les des la ética permanente de evitar la mayor cantidad de sufrimiento de los inocentes, Señor. Guarda el Estado de Israel. Bendice a tu nación elegida, Señor, a tu pueblo elegido. Extiende tu misericordia, Señor. Y yo sé, Señor, que tu fidelidad es para siempre, Señor. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, dice la Biblia, pero a ti no llegará. Que esa palabra cubra a los soldados, Señor, de la Fuerza de Defensa de Israel y que los proteja, Señor. Y que tú traigas la paz a ese lugar. Lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.